buenos días a todos. Hoy es martes, día 17 de agosto, y estamos en la semana 20 o vigésima del tiempo ordinario. El Evangelio de hoy es Mateo 19, 23, 30, ¿no? Ayer el joven rico se marchó triste, sin decidirse a seguir a Jesús. Hoy es Pedro, que es quien sí le ha seguido, y se lo recuerda a Jesús. Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? ¿No? El resto ya se sobreentiende. ¿Qué recibiremos a cambio? La respuesta de Jesús es esperanzadora y misteriosa a la vez. Recibirá en este tiempo 100 veces más y en la edad futura vida eterna, ¿no? Cantidades aritméticas, tantos por cientos, no se trata de eso. La respuesta se refiere a la nueva familia que se crea en torno a Jesús. Dejamos un hermano y encontramos 100. Ya había descrito Jesús cuáles eran los lazos de esta nueva familia. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Quien cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. En el fondo de la interpelación de Pedro está su concepto político e interesado del mesianismo. Un concepto todavía muy poco maduro. Quiere el primer puesto, ¿no? El puesto de primer ministro. ¿Pregunta acaso una madre cuánto le va a pagar su hijo por el trabajo que ella realiza? ¿Cuánto le van a pagar? No por su trabajo, mejor dicho. ¿Pone un amigo precio a un favor? Pasó factura Jesús por su entrega en la cruz. Los discípulos buscan puestos de honor, recompensas humanas, soluciones económicas y políticas. Jesús y el Espíritu Santo les irán ayudando a madurar en su fe, hasta que después de la Pascua se entreguen también ellos, gratuita y generosamente al servicio de Cristo y de la comunidad, hasta su propia muerte. Una experiencia de ese 100 por 1 que promete Jesús la tienen tantos cristianos laicos que desde su condición en la sociedad entregan sus mejores energías a trabajar por el reino de Dios. Ya saben lo que es la generosidad de Dios en este mundo, a la vez que esperan en el otro la vida eterna prometida al siervo bueno y fiel. De un modo especial, esta experiencia la tienen los que han abrazado la vida religiosa o el ministerio ordenado dentro de la comunidad como estado permanente de vida. Han entrado en la dinámica de este otro género de familia y parentesco. Los hermanos y los hijos los cuentan por centenares y miles. No han formado familia propia, pero no por eso han dejado de amar, al contrario. Están más plenamente disponibles para todos, movidos de un amor universal, no por una paga, sino porque realmente Dios así lo quiere, ¿no? Yo puedo dar testimonio de ello y lo doy siempre que puedo, ¿no? Yo dejé a mi familia en cuanto a distanciamiento de kilómetros, no la he dejado nunca ni la dejaré, es mi familia a la que quiero y amo, ¿no? Con locura. Pero quiero decir que he puesto tierra por medio, ¿no? De Canarias aquí. Y en todos los lugares que he estado, yo he experimentado que el Señor me ha regalado hermanos, madres, padres, benefactores, personas con muchísimo cariño, ¿eh? Es verdad que yo también creo corresponder a ese cariño, ¿no? Pero es un milagro de Dios, ¿no? Unos y otros saben también que siguen siendo verdad, una palabra muy breve, pero muy realista, que el Evangelio de San Mateo ha añadido a la lista de ventajas, con persecuciones, dice el texto, con persecuciones. Jesús promete la vida eterna después y ya desde ahora una gran satisfacción, pero no asegura el éxito y la felicidad y el aplauso de todos. Bueno, la mayoría de las veces nunca es nada de esto, ¿no? Y bienvenido sea Dios. En todo caso, la felicidad del que se sacrifica por los demás, de hacer el bien y sin mirar a quién.
Lo que sí promete es la cruz y las persecuciones. Una cruz que estaba ya incluida también en su programa mesiánico y que varias veces ha asegurado que les tocará llevar también a los discípulos. Lo que vale, cuesta, como aquella serie que se llamaba Fama, ¿no? Y que enseñaba a bailar. Y decían precisamente esta frase, ¿no? Lo que vale, cuesta. Aunque hoy no esté de moda el sacrificio, la renuncia, el esfuerzo, pero nosotros sabemos que sí. A la Pascua Salvadora se llega por el Vía Crucis del Viernes Santo. El amor muchas veces supone sacrificio, pero vale la pena, lo digo yo también. Claro que vale la pena seguir a Cristo y gastar la vida por Él y por el Evangelio. Nosotros no nos podemos salvar por nosotros mismos, porque salvar solo puede Dios. Y es un don, es un regalo, ¿no? Es verdad que Dios nos pide la colaboración con la gracia, con su gracia, ¿no? Pero es un don, es un regalo. Para los hombres es imposible. En cambio, Dios lo puede todo. De lo que se trata es de soltar lastre, de vaciarse, de disponerse. Somos como náufragos a los que el Señor quiere echar una mano. Sí, desesperados intentamos agarrarnos a lo nuestro, ¿eh? Como si las riquezas y los bienes nos fueran a el sudario con el que nos envuelvan el día de nuestra muerte no lleva alforjas. Vamos desnudos y aquí se queda todo. A veces nos agarramos a lo nuestro sin hacer caso a Jesús o minimizamos su ayuda. Entonces Él nada podrá hacer por nosotros y acabaremos perdiéndonos. Sobre todo se trata de seguirle a Él. Así llegaremos a tal preeminencia que incluso juzgaremos a las 12 tribus de Israel. Pero para esto hay que aprender a ser de los últimos y a estar con ellos. Es verdad que el Evangelio de hoy dice qué difícil le es a un rico entrar en el reino de los cielos. Sin embargo, por ejemplo, rico era Zaqueo, ¿eh? Devuelve 4 veces más y de algunos se ha aprovechado, ¿no? Y el Señor le dice, hoy ha entrado la salvación a esta casa. Por tanto, ahí tenemos un rico que se salva, ¿no? Mateo, que era recaudador de impuestos, pobre no era. Y ahí lo tenemos, San Mateo, ¿no? Por tanto, claro que es posible. En la conversión de Zaqueo, en la vuelta al seguimiento del Señor de Mateo, pues claro que es posible. No digamos nunca, es imposible que esta persona se salva. Muchos ricos son muy generosos, muy espléndidos y dan, pues eso, sin que se entere tu mano izquierda, ¿no? Y sin tocar la trompeta. Y han hecho mucho bien, ¿eh? En la caridad, en muchos hospitales, en muchos asilos, en muchos... Bendito sea Dios que da esa generosidad a tan buenas personas, ¿no? Por tanto, no condenemos, porque a nosotros no nos toca eso. Le toca a Dios salvarnos, ¿no? Y es Él el que quiere salvar a todos, ¿eh? Hoy la Iglesia celebra la memoria de Santa Beatriz de Silva, de la Orden de la Inmaculada Concepción, la fundadora. Nació en Campomayor, en Portugal, en 1437 y muere en Toledo, en España, en 1492. La gran mayoría de su vida se desarrolló precisamente en Toledo, en España, ¿no? El nombre secular sería en español Beatriz de Silva y Meneses, fundadora de la Orden de la Inmaculada Concepción, ¿no? El año y el lugar de nacimiento de Beatriz de Silva han sido motivos de controversia. Una de las hipótesis la consideró nacida en torno al año 1424 en Ceuta, ciudad perteneciente entonces al Reino de Portugal, y en la que su abuelo, don Pedro de Meneses, fue primer capitán. Allí residió la familia durante un tiempo. Sin embargo, en la mayoría de las biografías, y también
En la biografía del Vaticano, por ejemplo, en torno a su persona, se dice que realmente Beatriz de Silva nació en Campomayor, ¿no? En 1437, cuando la familia ya vivía en Campomayor. Su madre era Isabel de Meneses, hija de don Pedro de Meneses, conde de Viana de Alentejo y de Vila Real, conquistador y gobernador de Ceuta. El matrimonio tuvo 12 hijos, entre ellos Beatriz y también su hermano, el beato Amadeo de Silva. Tanto los Silva como los Meneses eran familias que pertenecían a la nobleza emparentadas con las familias reales de Portugal y Castilla. La infancia y juventud de Beatriz se desarrolló en Campomayor, donde se conoce el lugar de las casas de sus padres. Entonces, junto a la Puerta del Sol, sus padres pusieron como educadores de ella y sus hermanos a frailes franciscanos y tenían la devoción a la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Fue hermana, ya hemos dicho, del beato Amadeo de Portugal. Este hermano de Beatriz fue un reformador de la orden franciscana en su rama, que se llama Amadeíta, por él, por Amadeo, y fue muy importante para la historia de la Inmaculada Concepción. Amadeo fue confesor del Papa franciscano Sixto IV, que fue el primer papa en escribir a favor de la Inmaculada Concepción. Beatriz llega a Castilla en 1447, acompañando como doncella a Isabel de Portugal, prima hermana del rey Alfonso V de Portugal, que venía desde Portugal para contraer matrimonio con el rey de Castilla, Juan II. La corte era un nido de intrigas políticas entre los defensores del rey Juan II y los que deseaban la abdicación en favor de su hijo Enrique. Había muchos celos, pues precisamente de la reina Isabel, por la belleza y la simpatía que tenía Beatriz, y un día la encerró en un cofre por espacio de 3 días. Durante este tiempo, atrapada en el cofre sin apenas espacio y sin luz, ni agua ni comida, la bienaventurada Virgen María se apareció ante Beatriz y con palabras de consuelo le indicó que sería liberada. Luego decidió consagrarse como fiel esclava de María, ofreciendo su virginidad. Una vez que meditó sobre su encuentro con la Virgen y decidió consagrar a ella su vida, Beatriz abandona el palacio para dirigirse hacia Toledo. Allí, a las puertas del monasterio de Santo Domingo el Real, donde viviría no como religiosa, sino como pisadera, o sea, como una voluntaria, ¿no? Quedó en el convento acompañada por 2 sirvientas, era lo habitual en aquel tiempo, las personas de la nobleza, según la costumbre, ¿no? Aunque no estaba obligada a la vida de comunidad, la seguía en todo y alternaba la vida contemplativa y la activa, orando mucho y pasando noches enteras en vela junto al sagrario. Vestía con hábito seglar y decidió ocultar su cara siempre tras un velo blanco. Durante los más de 30 años que vivió en Santo Domingo, conoce a Isabel, la hija de Juan II de Castilla, e Isabel de Portugal, que con el tiempo se convertiría en Isabel la Católica. Esta mostraba un gran cariño por Beatriz, no solo por su parentesco con ella, sino por su santidad, y la visitaba siempre que acudía a ella, ¿no? La reina le dona los palacios de Galiana, en la ciudad de Toledo, y en ellos llega Beatriz junto con 12 doncellas, casi todas portuguesas y de su linaje, en 1484. Era importante que Beatriz, para esta nueva fundación, contase con regla, rezo y hábito propios. Así, y apoyada de nuevo por la reina Isabel, se envían a Roma para su aprobación unas constituciones o reglamentos redactados por ella misma. El Papa Inocencio VIII contesta afirmativamente, autorizando la nueva orden, pero bajo la regla del Cister, aunque concede que se establezcan estatutos y ordenaciones propias, mientras no sean contrarias a la regla. Bueno, se constituye así la Orden de la Inmaculada Concepción, que se extendió por España e incluso por Latinoamérica, ¿no? El culto a Santa Beatriz es inmemorial, fue confirmado por Pío XI con el título de Beata, ¿no? El 28 de julio de 1926, y fue canonizada el 3 de octubre de 1976 por Pablo VI.
Sus restos se conservan para pública veneración en la Casa Madre de Toledo. Pues damos gracias a Dios por la vida, la obra y el testimonio de Santa Beatriz de Silva y por su labor en la fundación de la Orden de la Inmaculada Concepción, las concepcionistas, ¿no? Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.